Amén. Sea engrandecido nuestro Dios y Salvador Jesucristo, hermano. Pues agradecido de nuestro Dios, que la paz de Jesucristo siga reinando en el corazón de todos nosotros. Y en este cambio de fecha, hoy tenemos un manjar, tenemos algo, hermano, hermoso, precioso, algo que Dios me ha dado y quiero compartirlo con ustedes. Vamos a hacer una oración al Señor, que el Dios Todopoderoso limpie los aires para que nuestro espíritu se conecte en este presente de la palabra, que quite de nuestra mente todo lo que pueda impedir la comunión. Engrandecido sea tu nombre, Señor Jesucristo, Dios de Israel. Gracias infinitamente, mi Dios, por tu amor y tu misericordia hacia nosotros. En esta edad que nos ha tocado compartir y participar de esta doctrina, la cual nos ha permitido creer y entregarnos de corazón. Señor, hoy vamos a hablar tu palabra, esperando que abra nuestra mente para que ellas que tienen una vida nos dejen conectados con ella. Los que vayan a oír también este video, tu espíritu que está en tu palabra, sea quien permita, Señor, que ellas hagan el trabajo con la cual tú la envías. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, hermanos, en este día tengo aquí algo que compartir con ustedes. El Dios Todopoderoso, pues, siga permitiendo todas las bendiciones que Dios nos ha venido dando y que Él quiere que vayamos aprovechando el tiempo, hermano. Escribí algo aquí que dice, para que ustedes lo anoten, dice, despertando la conciencia de los hermanos. Despertando la conciencia de los hermanos. Y tengo una pregunta, hermanos, para que ustedes la mediten. Esta es una pregunta que se sale de lo común, porque esta es una pregunta que el Espíritu me intimó mucho a meditar. Y la pregunta dice, ¿por qué nadie conoce a Dios? Eso es algo que usted tendría que investigar. Yo lo estoy investigando, pero quiero compartirlo con ustedes, tratando de ayudar a que el hermano vea lo que está dormido en él, por lo que la palabra ha venido haciendo, despertándonos, para que nosotros estemos más conscientes. Todos tenemos una conciencia. Hay un consciente y hay un subconsciente. Pero Dios quiere que fuera de todo lo humano, como Dios no es humano sino espíritu, y la idea es que Él quiere reunirnos con Él para que nosotros le conozcamos y desde su lugar pasemos a algo que nadie casi ha hablado de eso, que es la eternidad. Entonces, escribir algo aquí, esta pregunta se contesta rápido, pero se la voy a contestar para que entonces en el cuadro de las escrituras nosotros sigamos investigando. ¿Por qué nadie conoce a Dios? Bueno, hay un porqué, y el porqué lo escribí aquí donde dice, porque para conocer a Dios primero hay que saber quién fue y es Jesús. Porque para conocer a Dios primero hay que saber quién fue y es Jesús. Digo quién fue y es porque fue ayer y es hoy, porque Jesús que fue ayer es el mismo de hoy. No es que ayer fue una cosa y hoy es otra. No, Jesús siempre ha sido el mismo. Dice ahí la escritura por ahí en una parte que lo mismo que fue ayer es lo mismo que es hoy. Esa escritura, hay unos cuantos versículos ahí, están en San Juan 1, desde el versículo 18 al versículo 27. Vamos a darle lectura en el nombre de Jesús. San Juan 1, desde el versículo 18
en adelante. 18 hasta el 27. Dice así en el nombre de Jesús. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdote y levita para preguntarle: ¿tú quién eres? Confesó él y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Quién eres tú? Elías dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y le respondió: no. Le dijeron pues: ¿quién eres? Para que, ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dice de ti? ¿Qué dice de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué tú pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que era después de mí, el cual es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendito sea tu nombre para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, déjenme organizar esto aquí. Como yo aquí, hermano, tenemos entonces algo precioso. Ahí dice la escritura que leímos que a Dios no lo ha visto nadie jamás, sino el unigénito Hijo del Padre que está en su seno. Él es quien lo da a conocer. Como la pregunta que dice que ¿por qué nadie conoce a Dios? Jesús es el Hijo de Dios, es el enviado de Dios, y Él es quien lo dio a conocer ayer, y Él es quien lo está dando a conocer. Eso es, hermanos, lo que la palabra quiere y está haciendo, despertando esa conciencia entre nosotros, para que nosotros cada día estemos más firmes en la doctrina a la cual nos hemos entregado, por la cual nosotros hemos ido aprendiendo y conociendo todo lo que Dios nos ha venido enseñando. Todos estos meses que Dios, en este año que pasó, todos esos cultos que tuvimos, hablando los hermanos de la sabiduría, hablando el hermano Aníbal del cuerpo, carne que Jesús se tomó y se toma.
Todo eso es el favor de Dios hacia nosotros, para que cada día nosotros estemos más conscientes. La conciencia muchas veces puede estar dormida y no le deja ver, no lo permite ver al creyente con el propósito que Dios los ha llamado. Jesús, al tener que despojarse de su realeza divina, y cuando hablo de Jesús, no me refiero a un ser humano, que es donde está y ha habido el problema, porque al hablarse de Jesús, inmediatamente la mente humana tiene en su imaginación una figura de un ser humano. Todo eso es parte de la limpieza y de despertar de la conciencia, porque la palabra nos está formando, destruyendo una y formándonos la conciencia de Dios, la conciencia de Cristo. Porque el apóstol Pablo dijo, no vivo yo, vive Cristo en mí. En otra parte dice la Escritura que para ver a Dios hay que morir. En sí, no es usted ni yo lo que morimos, pero Jesús, como el enviado de Dios, como el unigénito de Dios, Él, el encargado de terminar el programa que Él empieza en quien ha empezado y terminarlo. Y su trabajo es dejar al creyente reunido con Dios. Nosotros, hermanos, tenemos que sentirnos agradecidos, vivir agradecidos de parte de Dios y aprovechar el tiempo, porque yo quiero que usted se detenga un momentico a meditar. ¿Por qué es que la gente y por qué es que nadie conoce a Dios cuando todo el mundo quiere saber quién es Dios y cuando todo el mundo está interesado y en sacrificar lo que sea para reunirse un día con Dios? Eso es algo, hermanos, que lo ha estado buscando la humanidad, porque uno de los propósitos siempre ha sido del ser humano investigar quién ha creado todas las cosas, y ese ser poderoso, ese poder al que se le llama Dios, es un privilegio ser parte de su organización, porque hay una organización a la que él le llama Jehová de los ejércitos. Se manifestó con ese nombre, tiene muchísimos nombres nuevos y se da y se manifiesta con el nombre que él quiere. Pero esa persona que interpretó esa expresión dijo, en ese momento se manifestó él con el nombre de Jehová de los ejércitos. Ese ejército está compuesto de muchos seres, entre ellos hay un grupo de serafines, un grupo de querubines, un grupo de arcángeles, un grupo de ángeles. Está el hombre creado por Dios también. Dios tiene su universo, Dios tiene su lugar, Dios tiene su principio, Dios tiene su reino, de donde Dios siempre se ha movido. Dios nunca se ha movido de su lugar. Dios trajo a existencia el ser que él tenía en su mente. Por eso no lo creó de primero. Creó la tierra, creó los cielos, creó el mar, creó la luna, creó las estrellas, creó todos los animales, creó todos los árboles y creó todo. Y después trajo a existencia ese ser al que él le llama hombre, y todo lo creó para él, con una finalidad de que haga un trabajo, y cuando culmine o cuando termine ese trabajo, volver de nuevo a donde Dios siempre ha estado. ¿Por qué quiero que usted se detenga un poquito?
Porque es ahí donde usted se va a dar cuenta el lugar donde estamos, hermano. La grandeza de Dios en la que estamos participando y cuál es el propósito que Él tiene con que usted sepa quién es Él. Porque Él quiere que usted cruce al otro lado, a donde no hay muerte, a donde no se necesita comida, a donde ahí todo lo que ha sido creado en la parte visible para el ser humano, ahí no, nada tiene parte. Ahí pasamos de un estado a otro. Pasamos a ser una energía, pasamos a ser una luz. Porque Jesús dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. En otra parte Juan dice, Dios es luz y en él ninguna tiniebla hay, aunque a él le da lo mismo la luz que la tiniebla. Porque todo lo que Dios ha creado está en su mano y Él lo hace y lo desbarata y vuelve y lo hace y vuelve y lo desbarata y Dios hace con lo que Él ha creado lo que Él quiere. Nadie le puede cuestionar, nadie le puede decir porque Él es Dios. Y todo lo ha hecho y lo hizo y lo hace para un propósito. ¿Qué pasa, hermanos? Porque es un privilegio, es una grandeza y es una locura en la parte afuera para el que no entiende esto que estamos nosotros entendiendo y viendo. Porque la conciencia del ser humano, han habido muchos hombres con un cerebro grande, con grandes ciencias, con grandes conocimientos, muchos filósofos que lo han investigado casi todo lo que ha estado a su alcance, pero no han podido llegar. Han descubierto de qué está compuesto la cabeza completa, de qué está compuesto el cuerpo completo, qué lo mueve, qué es su sentir, qué es la sangre, qué es el corazón, y científicamente le han puesto nombre. Y quiero decirle algo muy importante, hermanos, para que lo tengan pendiente. Existen la ciencia, está la medicina, está la psiquiatría, está la psicología y todas esas ciencias que se pasan ya a estudiar lo profundo del cuerpo, el cuerpo humano, aún lo que se ve, porque el espacio encierra un misterio, el mar encierra un secreto, un misterio, la tierra encierra un misterio, porque los seres humanos lo que han visto es un poquito, lo que han conocido es un poquito, pero ellos no se detienen, siguen investigando. Pero de esta conciencia que yo le estoy hablando, no tiene que ver nada con, porque esa conciencia ya hay seres que la han estudiado. Le digo, hermano, la conciencia, el consciente y el subconsciente de los seres humanos. Por eso tenemos una doctrina gnóstica, tenemos los Rosacruces, tenemos aquellos grandes filósofos, esa misma ciencia de los psiquiatras, de la psicología, que la mayoría de ellos en el Dios que nosotros creemos no creen. Porque han estudiado todas estas cosas y esto cada día lo lleva a ver que lo que ellos buscan no les cuadra. Pero Dios es el sabio, Dios es el inteligente y Dios es el que no quiere que ellos den con esto. Ustedes ven por qué les digo que se detengan un poquito, para que ustedes vean que nosotros no hemos hecho ningún esfuerzo, no hemos hecho nada para alcanzar esto, sino que hemos hallado gracia ante un Dios misericordioso, ante un Dios amoroso, que solamente quiere de nosotros que lo pongamos en alto, que mantengamos firme lo que hemos creído, que seamos agradecidos y que demos por gracia, hermano, lo que por gracia estamos alcanzando de parte de Dios. Le digo, hermano, que quiero que medite en esta conversación. Esto se va a ver fuera como que si usted estuviera ignorando la ciencia. No, la psiquiatría, la psicología, la medicina
están haciendo un trabajo, pero no en este lugar donde estamos. No vale eso. ¿Cuál es el punto que quiero decirle, hermano, para que ustedes lo mediten? Hay muchos hermanos que sufren de estrés. Hay muchos hermanos que se sienten sin fuerza. Hay muchos hermanos que se maltratan, porque entonces empieza esa obra que viene oculta en el ser humano. Como escribía yo, algo que Dios me dio a entender en estos días, y lo escribí ahí y se lo voy a dejar como frase. La vida del ser humano es una película. Es una frase que me dio Dios en estos días. La vida del ser humano es una película donde tiene que haber uno bueno y uno malo. Porque la película no funciona si no hay uno bueno y uno malo. Al final tiene que vencer el protagonista. Ese es el guión de la obra de Dios. Por eso vemos a Moisés que se pierde. Porque eso bueno y ese malo no es lo que la gente piensa. Porque ni es lo que la gente piensa, a lo que Dios le llama malo, ni a lo que Dios le llama bueno. No es lo que la gente se imagina. Al final quien vence es el bueno. A Jesús lo crucifican en el medio de dos ladrones, pero al final termina uno siendo bueno y uno siendo malo. Un hombre pobre y un hombre rico. El rico va al infierno y el pobre va a los senos de Abraham. Cáiganle atrás, hermano, a todo esto, para que no esté durmiendo, para que aproveche el tiempo y la palabra pueda despertar su conciencia de la palabra que ha ido formando la palabra entre nosotros. Lo que la palabra quiere despertar como conciencia no es la conciencia humana. Quiero decírselo, y por eso empecé con esta conversación. Porque un hermano que va de un psicólogo con esta doctrina tiene que investigarse, tiene que examinarse. Un hermano que va de un psiquiatra con esta doctrina que tenemos, no con cualquier cosa, con esta conciencia que la palabra nos ha estado formando, no cualquier cosa, tiene que investigarse. O si no, investíguelo y póngalo a prueba y deténgase un momento. Para que usted entienda entonces, si una persona que diga tener a Cristo, que diga conocer a Cristo, necesita entonces buscar afuera para que su espíritu mental, para que su alma alcance refrigerio, para que su alma alcance paz. Si usted cree, si su mente, si su espíritu, para que se enderece, para que vuelva a donde estaba. Si usted necesita un psiquiatra o necesita un psicólogo, usted tendría que investigarse. Entonces la conciencia que la palabra y el despertar que la palabra, y no cualquier palabra, esta palabra que sale de lo divino de Dios, usted tendría entonces que meditar para que usted vea por qué es que decimos gracias, Señor. Gracias, Señor infinito. Porque esto es grande. Miren, hay una escritura que dice que a Jesús no tenían que decirle lo que había en el ser humano, porque él sabía todo lo que hay en el ser humano. Usted le dice esa expresión a muchos hermanos: ah, pero eso fue Cristo. ¿A dónde está viendo ese hermano a Cristo? Porque si Jesús no había que decirle lo que había en el corazón del hombre ayer, y Jesús es el mismo ayer y hoy, donde Jesús esté hoy, ustedes ven, hermano, por qué es que quiere Dios, a través de lo que vamos entendiendo esto, despertarle la conciencia a los hermanos, para que usted no busque a Dios muy lejos, para que usted no crea que Dios está tan lejos, para que todo lo creado de Dios, para que todo lo bueno de Dios, para que todo este programa, usted entienda que está a un abrir y cerrar de ojos. No está tan lejos, hermano. El que busca hallará, el que toque se le abrirá. El apóstol Pablo
fue elegido para hacer este trabajo, como lo fue Pedro, como lo fueron todos. Nosotros hoy quizás nos van a malinterpretar y quizás nos malinterpreten. Yo soy uno, hermano, he oído también al hermano Aníbal, donde hemos hablado y hemos dicho que nosotros no estamos en reunir gente, nosotros estamos en concienciar gente. Porque usted puede reunir 500 hermanos y llega un momento donde hay un punto doctrinal que es central, y de esos 500 hermanos hay un grupo que no lo entiende, se paran en 2 pies y hacen así y se van, y ya eso no son hermanos. Y eso que yo lo estoy diciendo no es nuevo, eso ha sucedido, sucedió, sucede y seguirá sucediendo entre los grupos. Ahora, en la conciencia que formó Jesús en el apostolado y después en todo lo que se le añadió como número ya elegido de Dios en esa edad, usted va a observar que dice el apóstol Juan que solamente se perdió uno, que era el presentado como el malo de la película, llamado Judas. Judas no fue Judas porque él quiso. Judas fue elegido. Jesús le dijo, haz lo que tiene que hacer porque ya el tiempo se ha cumplido. Judas vino para eso. En la obra de Dios hay vaso de honra y vaso de deshonra, y no elige el actor o quien va a representar su obra o su actuación, no la elige, es Dios quien lo ha elegido y lo elige. ¿Qué pasa? Al hablarse de Jesús y de esta obra en la que estamos hablando, solamente dice la Escritura que se perdió él. Hubieron algunos conflictos, hubieron algunas cosas, como lo han habido entre nosotros, pero que Dios en su misericordia buena y vuelve y pone todo en su lugar y vuelve y pone en orden todas las cosas, porque Dios, como nuestro Padre, nos disciplina, porque un padre que ama a sus hijos lo disciplina y lo enseña primero a que se amen, a que entiendan su posición cada uno, hacia dónde vamos, qué perseguimos y al final dónde hemos de quedar. Todo eso se lo enseñó Jesús, lo preparó. Es tan así que aún al apóstol Pablo fue levantado por el Espíritu de Dios y corrigió a Pedro. Había un espíritu que estaba invadiendo a Pedro, se escondía, se hacía pasar unas cosas entre los gentiles y entre los judíos otros. Y Pablo vio que esto no era normal y los reprendió. Y por eso vemos los libros de los Gálatas, vemos a los Corintios y vemos todas esas cartas escritas del apóstol Pablo a hermanos, a no cualquiera hermano, sino a personas que tenían un nivel de conocimiento en la cual entendían, tenían una conciencia para conocer de qué tenían que apartarse y de qué tenían que seguir caminando, qué había que dejar y qué hay que seguir avanzando. La palabra corrigió, preparó, y la palabra sigue corrigiendo y sigue preparando. Por eso, hermano, no quiero que ustedes se enfoquen en la figura de nosotros, porque si se enfocan en la figura de nosotros, nada más van a quedar ahí. Quiero que se enfoquen en lo que la palabra ha venido diciendo, dijo ayer y dijo hoy. Esa escritura que leímos, hermano, hubo una investigación ante Juan. Estos que vinieron no eran cualquier cosa, eran sacerdotes de los fariseos y levitas, hombres con una conciencia, porque la ley forma una conciencia. Lo que pasa es que esa conciencia muere y todo pasa al olvido, porque con la muerte
de ese ministerio, todo pasa al olvido y ahora se pasa al presente, porque viene un juicio que se le da a ese ministerio para entonces empezar de nuevo a caminar con otro cuerpo, ya en lo invisible de Dios, con una vida nueva, ya no conforme a lo que se ve. Olvídese de todo lo que afuera, hermano. Por eso le hablé de los psiquiatras, por eso le hablé de los psicólogos y le hablé de la medicina y le hablé de todo eso. Olvídese de todo eso, que la conciencia que la palabra está despertando entre nosotros, los filósofos y toda esa gente que están estudiando y que tienen unos cerebros, hermano, tienen una ciencia y tienen unos conocimientos que acá amarran a cualquiera. Pero eso tiene su lugar donde termina. Y de ahí en adelante nadie puede cruzar ni nadie puede seguir caminando. Por eso es que se necesita que esta conciencia que forma la palabra de Dios, no la literatura del blanco y negro, la palabra de Dios, que antes de todo lo escrito, esa conciencia que la palabra está despertando, que es como un niño. Cuando un niño nace limpio, vacío. Pero la obra de Dios es un crecimiento. Por eso dice que mientras el niño es niño, en nada difiere del esclavo y tiene que estar bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Qué resulta? Que Jesús, como enviado de Dios, le decía esa interrogación que de esta gente que vinieron donde Juan, no cualquiera persona, porque le estaba diciendo, le hablaba de sacerdote y levita, personas con un nivel de enseñanza, porque hablarse de los fariseos, Pablo era de esa secta, y Pablo da su testimonio, que aunque lo abandona y lo deja porque que todo queda en el vacío, Pablo lo pierde todo, por eso es que queda ciego. Cuando se encuentra en el punto camino a Damasco, que no es una carretera, eso está allá en la Jerusalén y usted lo va a encontrar. Por eso le estoy diciendo que se olvide de todo lo de afuera, que en esta enseñanza hay un punto central donde se pierde todo para empezar en el otro punto de nuevo, porque Dios tiene hombres preparados y capacitados para hacer este trabajo. Ananías estaba capacitado y preparado para Dios, por eso estaba desconocido. Ananías nada más lo conocía a Jesús. Y ahora Pablo queda ciego, Saulo queda ciego, pierde todo ahí. No hay cómo caminar. Ahora lo agarran de mano y lo llevan a la derecha, y allí entonces le levantan la conciencia, le despiertan la conciencia que había sido dormida o borrada. Pero ahora no para entender lo que entendía, sino para que entienda ahora los grandes conocimientos, o para que vea a Dios. Porque Pablo ahora entiende, conoció a Dios y pasó ahora Dios a él y él a Dios. Por eso es que vemos a Pablo haciendo un trabajo y se ve un cuerpo haciendo un trabajo, pero no es Pablo el que está haciendo el trabajo, es el Dios en él. Por eso es que él dice en los Romanos, yo le di lo mismo que recibí, y partió el pan e hizo todo lo que hizo Cristo, pero ya no es él, es Dios en él. Como lo dijo Juan, sabemos que él ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Estamos en el verdadero Dios, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Todos estos hombres quedaron conociendo a Dios porque Dios quedó en ellos. Eso pasa hoy. Pero para Dios quedar entre nosotros, tiene que ser levantada, tiene que ser despertada la conciencia, primero borrada, porque no puede haber ningún tipo de imaginación, no puede haber ningún tipo de cuerpo, tiene que haber una muerte, porque tiene que realizarse la muerte de Cristo. Por eso es que nadie puede ver, ni nadie ha visto, ni puede ver a Dios. Pero no es que imposible, no. Entonces, hermano, esto es el propósito. ¿Por qué le digo que no quiero que se enfoquen en nuestra figura?
estos hombres que fueron enviados donde Juan, ahí a investigar quién era él, Juan tumbó todos los conceptos que podían tener. ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú el profeta? ¿Eres tú el Cristo? Juan lo negó. Danos razón quién tú eres, para que cuando vayamos donde los que nos enviaron podamos decirle quién tú eres. Yo quiero que ustedes mediten en este punto. Yo soy la voz que clama en el desierto. Ve ahora quién es que le está hablando. La voz. Pero la de Juan o la de Dios. La de Dios. Porque al final de esa escritura que leímos, dijo, en medio de vosotros hay uno que ustedes no conocen. Pero ellos tenían una ley y tienen la ley. Tienen una enseñanza. Y ellos mismos dijeron que tenían un padre, Abraham. Y ahora todavía había en medio de ellos uno. Que Juan no le dijo qué tiempo tenía en medio de ellos, pero conforme a lo que dice la escritura, siempre ha estado en medio de ellos. Porque esa constitución siempre ha estado ahí. Y esa constitución no es otro que el mismo Cristo, el mismo Jesús. Pero ellos no lo conocían, no sabían quién era. Ese que está en medio de vosotros, dice Juan, es antes que yo, el cual yo no soy digno de desatar las correas de sus zapatos. ¿Ustedes ven por qué que él dice que ni es el Cristo, ni es el profeta, ni es ninguno de los que le están preguntando? Porque eso es lo que nos pasa a nosotros. No queremos que ustedes nos vean como el pastor. No queremos que ustedes nos vean como el Cristo. No. Queremos que ustedes queden conectados con la voz, porque en la voz es que viene el mensaje. En la voz es que viene el sonido donde viene Dios hablando contigo, hablando conmigo. La voz no soy yo. Es ahí donde yo quiero que usted quede enseñado y que esa voz destruya, como dijo él, yo bautizo en agua, pero ese que está en medio va a bautizar y bautiza en fuego, para que sean quemadas o quemados toda escoria, toda inmundicia y todo lo que pueda impedir. Ese fuego borra todo, para que entonces la conciencia que forma la ley quede borrada, para entonces empezar en la conciencia de Dios, porque es ahí entonces donde Dios funciona. Miren, hermano, esa escritura es preciosa. Tenemos otra escritura aquí que está en el Génesis capítulo 9, capítulo 3, versículo 9 al 12. Quiero que ustedes mediten en algo, para que ustedes vean cómo comunicamos a Dios. Génesis 3. Versículo 9. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comiera? Y el hombre respondió,
la mujer que me ha dado por compañera me dio del árbol y yo comí. La mujer, no la vea una mujer falda, véala como la enseñanza, la doctrina. ¿Por qué hay muchas cosas que se ven aquí como una locura? Porque hay cosas que cuando se analizan con la conciencia humana no encajan. Por eso es que todo lo que Dios hizo, dice él, que lo hizo bueno en gran manera. Ahora, yo le pregunto, si Jehová llama a Adán y Adán le responde, ¿no conoce entonces Adán la voz de Dios? ¿Cómo usted puede responderle a Dios si usted no sabe quién es Dios? Ustedes ven que es lo importante. Dice, yo oí tu voz y tuve miedo y me escondí. Esta voz de alguien salía, porque Adán no es un ser humano. Deténgase, hermano, y medite. Hágale atrás esto. Empiece a que la enseñanza vaya borrando. Porque para alcanzar, para despertar la conciencia, tiene las palabras que borrar la memoria y llenarla de nuevo de lo que Dios quiere que usted entienda hoy, no de lo del pasado, de lo que Dios quiere que usted entienda hoy. ¿Saben por qué, hermano? Esto es muy importante, porque hay muchos conceptos, muchas ideas acerca de lo que es Jesús, que mientras usted esté viendo y entendiendo todas esas cosas, en vez de acercarse, a usted lo van a alejar más. Por eso yo quiero que usted se quede hoy en la voz. Escribí algo, hermano, aquí que viene con eso. Esto que escribí dice, ¿cómo llega Jesús por primera vez? ¿Cómo llega Jesús por primera vez? Yo quiero que bajemos ahora a leer una escritura que está en Lucas. Lucas 3. Esa escritura yo quiero que después ustedes la lean. Lucas 3. Yo quiero que ustedes la lean del 23 al 38 completa. Pero por razón del tiempo, yo nada más voy a leer el versículo 38 para seguir la línea que estamos con la voz. Y de qué y por qué y cómo Jesús llega por primera vez y qué es lo que llega como primera vez como Jesús. Recuerden el tema, que a Dios nadie lo ha visto, jamás, porque nadie puede ver a Dios. Pero hay alguien quien lo va a conocer. El unigénito del Padre que está en su seno lo conoce y él es el quien lo da a conocer. Entonces, para usted llegar a conocer a Dios, no lo conoce si primero no sabe quién es Jesús. Por eso escribí, hermano, esto que dice aquí, que para conocer a Dios primero hay que saber quién fue y es Jesús, que no es tan fácil. Para eso su memoria, su conciencia, que ha sido formada con todas esas ideas de que Jesús fue un muchacho, de que Jesús fue así, que esto, que lo otro, todas esas ideas, esa memoria tienen que ser, esa conciencia tiene que ser borrada, vaciada, para ser llena y formada, despertada de lo real. Porque cuando usted sepa quién es Jesús, no hay que decirle quién es Dios, porque fue lo que él le dijo más para adelante a Felipe. Esa escritura está aquí, la vamos a leer más para adelante, pero yo quiero que leamos primero esa escritura de Lucas. Ustedes la leen entera, completa, pero vamos a leer ese versículo 38 para que ustedes vean quién es Jesús y de dónde
y cómo Jesús llega por primera vez. Lucas 3, versículo 38. Lucas 3, versículo 38. Vamos a buscarlo aquí. Está ya en la parte final del capítulo. Dice así: hijo de No, hijo de Seth, hijo de Adán, hijo de Dios. Esa es la genealogía que la escribieron Lucas y la escribió Mateo, buscando el origen de Jesús. El domingo hablaba el hermano y decía: el cuerpo, que cuál cuerpo se toma Jesús. Aquí, ¿cómo llega Jesús por primera vez? ¿Y quién es Jesús? Dijo ahí que Jesús lo vio Lucas, que lo investigó, y esta investigación es fuera de la conciencia de afuera. Porque esa investigación que Jesús, que hace Lucas ahí, la hace con el Espíritu de Dios. Es ahí donde se da cuenta ahora que Jesús fue hijo de Adán, hijo de Seth. Es una línea que va. Y por último, hijo de Dios. Ustedes ven entonces por qué es que Jesús es el primer hombre. Ustedes ven por qué es que Jesús viene hijo del hombre. Ustedes ven por qué es que la Escritura dice el hijo del hombre. Ese no es un cuerpo físico que la palabra está señalando. No es un cuerpo humano que la palabra está señalando. Está señalando a ese primer Adán, que conoció a Dios, que conocía a Dios, que conocía la voz de Dios. Y Pablo lo dice. Vamos a leer después esa escritura más tarde, que dice, lo dice Pablo también. Entonces esto investiga Lucas y lo investigó Mateo, donde todos estos hombres venían engendrando a Jesús según la carne, y al final llega a ser hijo de Dios. Pero no hablando de un cuerpo físico, es un testimonio. Ese testimonio es al que al final queda borrado. ¿Borrado por qué? ¿Y por qué vengo diciéndoles que la conciencia formada de esa parte tiene que ser borrada para formarle la conciencia del nuevo Cristo? El nuevo hombre que es del cielo. Adán vivió tantos años y murió. ¿Dónde queda? En el pasado. Seth vivió tantos años y murió. ¿Dónde queda? En el pasado. Enoc vivió tantos años y murió. ¿Dónde queda? En el pasado. Y hasta Noé, esa descendencia, murieron. ¿Y dónde están? En el pasado. De Noé a Abraham, todos murieron. ¿Dónde quedan? En el pasado. Muere Sara, muere Eva, muere Rebeca, muere Jacob, mueren todos. ¿Dónde están? En el pasado. Esa memoria queda vacía, borrada. Pero queda vacía, borrada en un punto. Ahora viene con el nuevo Cristo, el cual es Dios en ellos. Por eso es que todos estos hombres fueron trasladados de un lugar a otro. Para ser trasladado de un lugar a otro tiene que haber un cambio de memoria, un cambio de conciencia. Ustedes ven, hermanos, por qué es importante el cambio y por qué quiere y está la palabra despertando nuestra conciencia. Ese despertar consiste en eso, hermano. Quitando una cosa y poniendo la otra. Yo le pregunto, hermano, para que ustedes pongan su cerebro, su espíritu a volar con las palabras. ¿Dónde queda la mente de un ser humano o la conciencia de un ser humano cuando muere? Ahí termina. Todo pasa al olvido. Todo se paraliza. Se paraliza la sangre, se paraliza el corazón, todo se paraliza. Y la vida que posee todo ser humano vuelve de nuevo. Que después yo le voy a explicar por qué es que digo que la muerte no existe.
Después se lo voy a explicar, porque ese no es el tema. Eso es profundo y no cualquier cerebro puede concebir eso. Eso es algo grande. Lo que Dios nos ha venido enseñando y nos viene enseñando a nosotros es grande. Por eso entonces tiene que haber una pérdida, tiene que haber un cambio de conciencia. Por eso tiene que haber una muerte. Y por eso es que todos estos hombres hicieron un trabajo, representaron a Dios en la tierra. Ahora, de Dios, por eso es que Jesús dijo, en medio de aquel en el que estaba siendo crucificado, hoy mismo estará conmigo en el paraíso. Pero Jesús no estaba hablando, o ese cuerpo donde Jesús está expresando esto no está no es pensando en el espacio, donde la humanidad piensa que Dios está como un hombre de cabello blanco, allá a distancia. No, hermano. Hoy mismo estará conmigo en el paraíso. Pero al crucificar a este hombre, que lo crucificaron junto con Jesús, esto lo crucificaron a los dos, pero hubo cambio de rumbo, hubo uno que la memoria no despertó más, porque ese que no reconoció a Jesús, que se burló de Jesús, ese no le fue cambiada la memoria, no le fue despertada la conciencia, ese llegó hasta ese punto. Y es ahí donde Dios no quiere que usted quede. Dios quiere que usted siga caminando. Por eso hay muchos filósofos, muchos científicos y muchas personas que dejaron muchas puertas abiertas en ese punto, pero no pasaron al otro lado. Y por eso hay muchos ateos en la tierra creyendo que no existe Dios, porque no se han encontrado con nosotros todavía. Para que si Dios tenga misericordia, como lo hizo aquella joven con el apóstol Pablo, que dice que Dios abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía, eso tiene que hacer Dios. Por eso es que hay cantidades de personas dando vueltas, porque cuando se llega a ese punto de todo lo que usted ha analizado, ya ahí usted no halla para dónde coger. Y ahí tiene el juego trancado. Por eso entonces, estos dos testimonios en el que Jesús es crucificado, hay uno que le queda borrada su conciencia y llega hasta ese punto. Pero al otro, Jesús no lo evitó de la muerte, porque Jesús no vino a evitar la muerte. Jesús vino porque que no hay un despertar de conciencia si no hay muerte. No hay un levantamiento de conciencia si no hay una muerte, porque es que tiene que perderse una forma de creer y entender con todo lo creado, sea visible o sea como sea, parte interna y parte de afuera, todo tiene que llegar a su fin, todo tiene que terminar, todo lo construido tiene que llegar a su fin. Por eso es que de ahí para adelante, si no es porque Dios quiere, nadie puede seguir caminando. Por eso es que Jesús dice, ustedes no saben para dónde van. Yo sé de dónde he venido, para dónde voy. Por eso nosotros tenemos una gran responsabilidad, porque hay cosas que no las hemos enseñado, porque son de tiempo. Esto que le estoy diciendo, yo no lo hubiera hablado, muchas cosas de estas no las hubiese hablado, estaban guardadas en el archivo, como están muchas cosas guardadas en los archivos de Dios, esperando el momento, porque Dios seguirá despertando la conciencia a través de las enseñanzas que traemos, no yo nada más, todos los hermanos. Esto va a servir como inspiración de muchos hermanos para que sigamos esta misma línea, porque tiene que haber un cambio y una pérdida de memoria para que ahora
usted inicia una vida nueva en Cristo. Es ahí donde entra la expresión que las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas, no en un repetir, no en un cuento contado de hada, algo realizado en usted. Es en usted que tiene la memoria que cambiar, tiene que haber un cambio de ministerio, tiene que realizarse una muerte, tiene que haber terminado todo lo que forma esa primera conciencia del hombre, porque el hombre alcanza una vida. Ese primer hombre que es Cristo alcanza una vida. Y no le estoy hablando de lo de afuera. Olvídese de nuevo de todo lo que hay afuera. Olvídese de todo lo creado afuera. Que eso lo han investigado y lo van a seguir investigando y lo seguirán investigando. Pero eso mismo tiene a todo el mundo trancado. Nadie va a pasar de ahí. Pues muchas cosas que aprendan y vean y que descubran no van a pasar de ahí. Nadie sabe, si Dios no quiere, al final para dónde va el individuo o el ser humano. Ustedes no saben, le dijo Jesús a ellos, para dónde van, pero yo sé de dónde he venido y para dónde voy. Mi reino no es de este mundo, le dijo ella a Pilato. Pero eso no quiere decir que Jesús no tiene su reino. Sí, Jesús vino de un lugar y volvió de nuevo cuando terminó a ese mismo lugar. Es ahí donde yo quiero que usted persiga esta voz. Le caiga atrás a la voz. Porque Dios despertó a estos hombres para hacer este trabajo nuevo. ¿Y con qué no está Él despertando también a nosotros? ¿Con qué intención? Para hacer lo mismo, hermanos. Por eso nosotros nos sentimos agradecidos, contentos de nuestro Dios por su amor hacia nosotros. Por eso en este cambio de fecha quise traerle este manjar, porque Dios quiere que iniciemos con un nuevo pie, con una nueva mentalidad. Ponga su confianza en Dios. Nosotros, si lo tenemos a Él, no necesitamos nada, porque aún lo que tienen, Dios, si tiene que quitárselo para nosotros, se lo quita. Porque la Escritura dice que al que tiene le será quitado lo que tiene, para dárselo al que más tiene o al que menos tiene. Entonces nosotros no necesitamos nada. Nosotros lo necesitamos a Él. Y por fe creemos que lo tenemos. Porque si no fuera así, no estuviéramos donde estamos y hablando de Él. La fe no es lo que cualquiera gente cree. No. Se ha hablado de la fe. Y se habla de la fe. Hoy el hermano manda una escritura donde hay un versículo que dice ahí en esa escritura: puesto los ojos en Jesús. Usted no puede poner los ojos en Jesús si usted no sabe quién es Jesús. A Jesús hay que conocerlo, cómo vino por primera vez, cómo vino, qué fue lo que vino. El apóstol Pablo dice: si a Jesús lo conocí según la carne, ya no lo conozco así. Entonces es según la carne que él viene. Lo tienes que conocerlo. Pero ¿cómo? ¿Qué carne? ¿Y de dónde vino? ¿Y de dónde viene? El que cree en el Hijo del Hombre será salvo. ¿Cuál hijo de hombre? ¿De quién es este hombre? Ese hombre es aquel que terminó su proceso y terminó y muere. Adán es el primer hombre. ¿De dónde viene este testimonio? Carne. ¿De dónde viene esa obra que muere? Por eso tuvo que morir Adán. Tuvo que morir su descendencia. Tuvo que morir Abraham. Tuvieron que morir todos. Tuvo que morir Jesús también. Eso es inevitable. Todos tuvieron que morir. Con la promesa que él le dio a Adán, que iba a nacer de esa mujer alguien que le iba a pisar el calcañar a la serpiente.
Entonces esa vida tenía y tiene esa promesa de no quedarse en el Seol, como dijo David. No permita que tu alma se quede en el Seol. Dios no deja su alma en el Seol. Puede descender, desciende, porque eso es lo que es la muerte. Jonás, 3 días en el infierno y hace una oración y Dios oye la oración y lo saca de ese lugar. Quiero decir, hermano, algo. Quiero que mediten en esto. A veces me traslado a ciertos lugares. Después les voy a explicar, les voy a hablar cómo podemos trasladarnos. Jesús no lo detenía a nadie. Se ha hablado del infierno, del Seol y de todo esto. ¿Por qué le está diciendo la voz hoy? Saque su espíritu de todo lo creado afuera. No deje que nada lo atormente. No se crea malo. No se golpee. Todo lo que usted pueda estar sintiendo, preséntelo a su Dios. Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Venir a mí todo lo que esté cargado y cansado, que yo lo haré descansar. Eso no es un cuento. ¿Dónde estaba y dónde está ese que está diciendo esa expresión? Venir a mí todo lo que esté cargado y trabajado, que yo lo haré. Dios quiere que su espíritu descanse. Dios quiere que usted tenga paz. Dios quiere que usted viva feliz. A veces nosotros nos vemos afanados en las cosas humanas, pero en la parte interior, hermano, eso es intocable. Nosotros, yo siento un gozo, por eso yo, y Dios lo sabe, delante de Dios estoy 24/7 agradecido, hermano. Siempre lo repetiré y siempre lo diré. Cada vez que me tomo un vaso de agua, gracias, Señor, porque yo sé que Dios hizo los ríos, hizo todo para que yo participara también de eso. Hizo el mango, hizo la guanábana, hizo el aguacate, todo lo que Dios hizo. A veces pienso todas las cosas que los hombres han sembrado. Siembran la naranja, siembran todo. Y yo participo. Dios puso en el querer, por encima de todos los obstáculos, de todos los propósitos del enemigo, permitió que la Biblia llegara hoy a mi mano, llegara a su mano, para que usted al tocar su mente con las escrituras pueda tocar la sustancia, la vida intocable que está de aquel lado del blanco y negro de la letra. Esa puerta invisible, ese reino invisible que está en las escrituras. La Biblia no es cualquier libro. La Biblia es una puerta para que ahora usted pueda su espíritu cruzar, pero para que su espíritu pueda cruzar y pueda caminar hacia lo invisible de Dios, tiene que olvidarse de todo lo creado. Tiene que haber un cambio, tiene que haber un despertar de conciencia. Porque con la conciencia vieja, con esa conciencia formada de todo lo que ha sido creado, de todo lo que le han dicho, de todo lo que la ciencia le ha enseñado, de todo lo que la educación le ha enseñado, de todo lo que la medicina, de todo lo que se ha dicho como ciencia. No puede. Por eso es que cuando una persona se va, se nos fue fulano, se fue. No pueden hacer más nada. Por estos hombres terminaron su vida felices, porque conocieron al Dios que nosotros conocemos.
estuvieron enseñados por un Dios que siempre ha estado en el mismo lugar, no se mueve, hermano. Por eso quiero que reflexionen, quiero que piensen en esto, porque vienen muchos retos, vienen muchas cosas que hacer, puede haber muchos giros, y nosotros, hermanos, tenemos una gran responsabilidad. Por eso usted tiene que ir conociendo el miedo, tiene que ir conociendo todo. Todo es parte de un proceso, todo es parte de una película, todo es parte de un programa, todo es parte que todo tiene que pasar y todo tiene que pasar para algo, pero al final es para nuestra enseñanza. Porque nuestra transformación tiene que venir para pasar de un estado a otro. Miren el caso de Elías, hermano. Elías como profeta terminó. Juan el Bautista como profeta termina. Juan da su testimonio. Elías dice que fue arrebatado en un torbellino. ¿Para dónde ustedes creen que Elías se fue? Si se fue y después vino en Juan. Se va y viene. Ustedes ven por qué muchas veces nosotros, hermanos, que Dios nos ha venido enseñando. Y le digo esto, hermanos, porque nosotros, y digo nosotros porque nada más no yo, podemos ver a los hermanos caminar. El apóstol Pablo en una ocasión decide subir a Jerusalén, y cuando dice la palabra esto, no es que Pablo agarra y coge para la ciudad natural, no, Pablo, la palabra sabe lo que está diciendo. Y ahora va y se reúne con el grupo y no lo encuentra. Nada más encuentra a tres allí, encuentra a Pedro, a Jacobo y a Santiago, a Juan, los cuales esos tres eran considerados, dice la Escritura, como la columna de la iglesia. ¿Cómo lo encuentra Pablo? ¿Fue en tres figuras que Pablo encontró? No, Pablo lo encontró en el nivel de enseñanza en la que estaban, en la responsabilidad que estaban. Entonces, en una parte dijo la Escritura, y dice la Escritura, por ahí nosotros esperamos a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hubieron muchos hermanos que fueron enseñados, fueron preparados, terminados a obra ahí, y lo dejaron en un sector en espera de un traspaso, de un cambio. Porque inmediatamente un hermano pasa al Señor, en una nueva vida empieza. Porque tiene que morir. Por eso es que Pablo investiga si habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, porque hay una búsqueda, hay un caminar, hay un mover con una limpia conciencia, ya con una conciencia despertada, porque ya ha fallecido, ha sido borrada esa primera parte de ese ministerio, donde se alcanza una vida, se alcanza un cuerpo, se alcanza una conciencia. Por eso es que hay un punto muy difícil de entender, que es lo que le quiero decir ahora. Miren, dice aquí algo que escribí, y decía
que Jesús es el primer Adán según la carne. Eso es porque ¿cómo llega Jesús por primera vez? Jesús es el primer Adán según la carne. Eso lo vamos a ver, hermano, en 1 Corintios 15, versículo 45 al 47. 1 Corintios 15. Creo que me queda poco tiempo, creo que me quedan 10 minutos. Pero ustedes lo leen, hermano. 1 Corintios 15, de 45 al 47, habla la palabra ahí del primer Adán, que es terrenal, y el segundo Adán, que es del cielo, el cual es Cristo. El apóstol Pablo no está hablando de dos seres humanos. Pablo está hablando de estos dos ministerios, en el cual, en ese primer ministerio de Jesús según la carne, vino durante todos esos testimonios que lo venían engendrando. Ahora, ese testimonio viene para hacer cambiada la conciencia, porque en ello, al morir Jesús, y quiero aprovechar y reducirle, hermano, estos 5 o 6 minutos que quedan, ese cuerpo donde se ve a Jesús muriendo es lo difícil de creer, porque ahí ni se ve a Pedro, ni se ve a Mateo, ni se ve a Lucas, ni se ve a Juan. Ahí no se ve esos 120 que fueron preparados para esperar en el aposento alto con María, que es la doctrina. Eso se ve, eso no se ve sino como un cuerpo físico. Porque ahí nadie ve, ahí nadie, en ese ministerio nadie predica, ahí quien predica es Jesús. Ahí quien se ve sanando a los enfermos es Jesús. Ahí quien se ve resucitando a los muertos es Jesús. Ahí quien se ve trayendo la buena nueva de salvación es Jesús. En ese grupo, hermano. Esta enseñanza es grande, la vamos a dejar, hermano, si Dios lo permite, para traer una segunda parte. Porque hay muchas cosas todavía ahí de decir, pero el tiempo, hermano, esa escritura de San Juan 14, 6 y 10, yo quiero que ustedes la lean también, donde ahí Felipe le pregunta a Jesús y Jesús le dice, que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como tú dices, muéstrame al Padre. Ustedes ven, hermano, ver a Jesús es ver a Dios, porque nadie puede ver a Jesús si no es por Dios. Por eso dice que primeramente para conocer o para ver a Dios, porque para conocer a Dios primero hay que saber quién fue y es Jesús. A eso vino Jesús y viene Jesús. Jesús vino, se le dio a conocer y ellos conocieron a Dios por él. Nosotros estamos conociendo todo esto por él también. Así, hermanos, que reciban de mi parte un abrazo y seguimos. Esta misma enseñanza la vamos a llevar a una segunda parte. Y que el Dios Todopoderoso pues siga despertando, hermano, ese sentir de seguir en esa misma línea, porque esa es la idea, hermano, borrar todo lo de afuera para seguir caminando ya en la parte espiritual, al lugar santo donde Dios siempre ha estado. La paz de Cristo, hermano.